Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Gracias por acompañarnos en este espacio en mis redes sociales. Soy Mario Pentón. Me da muchísimo gusto recibir a Emilio Morales de Cuba Siglo XXI. Y vamos a estar hablando de bueno, hoy todos son malas noticias al parecer para el régimen cubano. Acaban de publicar oficialmente de que permanece en la lista de países terroristas, pero además de eso, el régimen está a la caza de negocios privados, a la caza, por supuesto, con Z, de negocios privados y emprendedores. Estamos en presencia de un nuevo ciclo. Para ello, ¿quién mejor que Emilio Morales? Emilio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estaba viendo una excelente columna de opinión de el querido Andrés Oppenheimer, donde dice, la dictadura se dispara un tiro en el pie, la dictadura de Cuba. Háblanos un poco de este tiro en el pie, Emilio, y para mí es como recurrente, ¿no? Esto te abro un poquito y luego voy hacia atrás, te abro un poquito y luego voy hacia atrás. Bueno, lo que ha pasado es a raíz de la nueva regulación de las MyPymes que prohíben la venta mayorista de estas MyPymes a las otras. Tienen que pasar por el canal anterior que existía antes, que eran las empresas estatales. Lo que ha pasado aquí realmente es lo que habíamos avisorado al principio cuando se creó esta ley, y que en un análisis que hicimos hace 2 años, habíamos explicado que esta ley era un caldo de cultivo para la corrupción, por la cantidad de eslabones que había que pasar para que te aprobaran una MyPyme. Y que en la práctica sabíamos que la mayoría de las MyPymes que tenían la licencia para importar, que son muy pocas, son menos de 80, iban a ser manejadas por testaferros. Y como mismo tú lo publicaste hace unos meses atrás, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular lo dijo en una entrevista, son gente nuestra. Las MyPymes que Así es. importan son gente nuestra. Entonces, ¿qué ha pasado? Gaesa se quedó sin dinero porque no tiene líneas de crédito y tuvo que descentralizar todo ese poder de importar a través de estas MyPymes manejadas por sus testaferros. Entonces, aquí había una especie de otorgamiento de poderes a un grupo de personas que supuestamente son leales al régimen y a la ideología y que en la práctica han resultado ser todo lo contrario. No hay lealtad porque el dinero no está llegando a la cúpula. Entonces lo que están haciendo es retirándole esas licencias a esos testaferros porque no son leales al propio gobierno. Entonces aquí lo que hay es una guerra dentro del poder, una guerra dentro del poder, que hay una corrupción tremenda, porque estamos hablando de altos cargos de poder que hoy en día están presos. Estamos Por hablando del ejemplo, ministro de Economía, estamos hablando de los hermanos, del hermano del que era vicepresidente de gobierno hasta el otro día, que fue defenestrado por esa razón. Estamos hablando de los personajes que tenían el Costco cubano en la zona esa de Franca de Berroa, que era una super tienda con todos sus poderes. ¿Qué pasó? La lealtad se fue al carajo. No hay lealtad. El dinero manda. Entonces, no les gustó y están cerrando. Entonces, estamos hablando de que se ha eliminado o se ha caído toda esa cortina de hierro fuerte de lo que era la ideología del Partido Comunista. Ya nadie cree en eso, ni los mismos dirigentes a los cuales le dieron la confianza para asumir estos roles de testaferro. Entonces, el régimen está en un momento bien vulnerable. ahora, Emilio, para entender un poco, ¿no? Porque existen dentro de Cuba un montón de estas pequeñas empresas que supuestamente, bueno, generan empleo, y efectivamente generan empleo para mucha gente, etcétera. No estamos hablando de esas pequeñas empresas, No, estamos no, hablando no, no. como de las MIPYMES ballenas, yo les llamo, porque son Sí. con las gigantes. Vamos a explicar eso porque para que la gente entienda, ¿no? La ley de MyPymes, a través de la ley de MyPymes, es registrada ya algo más de 11.000 MyPymes, de las cuales no se sabe cuántas realmente están funcionando. Pero de ese grupo de 11.000, hay un grupo pequeño que son las que tienen las licencias para importar contenedores de mercancías de diferentes tipos. Y estas son las que le venden a las otras MyPymes, que no tienen nada que ver con el gobierno, que son cubanos que decidieron ser emprendedores, que decidieron tratar de ser independientes y echar para adelante con su negocio. Ellos no tienen nada que ver con esto. Lo que estamos hablando es del grupo gordo, como tú dices, las MyPymes ballenas, las enchufadas, como dice la gente del Diario de Cuba, las enchufadas, que son las que están conectadas con el gobierno, que son el gobierno, tapados a través de este Esas no han sido leales a ellos mismos, al gobierno. Por lo tanto,
las están desmantelando, porque hay una lucha de poder económico, con gente que está en posiciones políticas dentro del gobierno, en las altas esferas del gobierno. Y eso es a lo que ellos le tienen pánico, porque ahí no hay unidad ninguna, ahí lo que manda es el dinero. Entonces, Ahora, el efecto rebote que tiene esto con el resto de las MyPymes es que se van a ver afectadas, porque entonces empieza ahora lo que tú dijiste al principio, una cacería de brujas a través de los negocios privados, porque los están viendo como personas que se están enriqueciendo, etcétera, etcétera. Y mentira, lo que le están exponiendo un montón de trabas para que ellas mismas dejen de serlo, porque nadie va a poder con los costos hoy en día, con los altos impuestos y con esa persecución que tienen sobre ellas. y entonces, ¿a quién beneficia esto? Nuevamente, a los militares, ¿no? A esa. Bueno, a los militares, yo creo que esto al final no va a beneficiar a nadie, porque ellos están tratando de controlar el dinero, pero es que el dinero ya no lo controlan ellos. Y te pongo el ejemplo, el caso que sacó la periodista Nora del Red Herald a través de los documentos que se filtraron, y llama la atención de que solo al cierre de mayo habían entrado por las vías oficiales 34 millones de dólares. Eso significa, por vías oficiales a través de las redes de ellos, de Fincime, Orbit y todas las que tienen, solo 34 millones. Si eso lo prorrateamos a fin de año, estarían entrando por vías oficiales 82 millones de dólares nada más. De los 1.972 millones que entraron el año pasado, eso representa el 4.7% del valor total de la remesa que entra por vías oficiales. Es decir, que no tienen dinero. El dinero lo ha tomado el mercado informal, es quien manda esa economía informal, es quien controla el dinero. En otras palabras, el pueblo. La gente es la que tiene el dinero, no ellos. Entonces, eso es otra de las razones por las cuales están haciendo esto, porque quieren tratar de revertir esa situación. No sé cómo lo van a hacer, porque tendrán que obligar a la gente a cuando entren a Cuba a dar los dólares. No sé cómo lo van a hacer, pero están hasta aquí. No tienen dinero ni para comprar un barco de petróleo. Ya, pero cuando los obligas a comprar en las tiendas MLC, cuando los obligas a esa red que ellos siempre han tenido y que dominaban ellos, eso se les fue de las manos con las MIPYMES. Totalmente. Y va a ser difícil regresarlo atrás. Vamos a ver qué para esto, porque a eso súmale todo lo demás que está pasando, ¿no? Los apagones, el descalabro de todo, de la salud, de todo. Esto es Ahora, otra vuelta a la tuerca para poner las cosas más difíciles. hay voceros cercanos al régimen que han dicho, o gente cercana al régimen, no voceros, pero gente cercana al régimen que ha dicho que esto es un suicidio político y que le va a entregar el país a Donald Trump y a Marco Rubio. Bueno, no le van a entregar el país a Marco Rubio y a Donald Trump. Ellos son los que se están autodestruyendo ellos mismos. Marco Rubio y Donald Trump van a hacer su trabajo, que es tratar de eliminar las dictaduras, no solo la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua. Ellos lo saben bien. Y tenemos el ejemplo de lo que acaba de pasar en Siria. En Siria. Cuba se está mirando en ese espejo ahora mismo, porque salvando la diferencia de la guerra que tuvo Siria por casi 11 años, salvando esa diferencia, la situación política, económica y sanitaria y social que tiene Siria es la misma que tiene Cuba hoy en día, sin guerra. Más del 90% de la población en extrema pobreza. El Estado ahorcando prácticamente a los pocos emprendedores que hay. Se ha desatado una ola migratoria, la más grande de la historia del país, en los 64 años de comunismo, que se puede comparar con la de Siria por producto de una guerra. Y en Cuba no ha habido guerra. Entonces, la situación es bien crítica. Aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Este tiro en el pie, como le llama Oppenheimer en su artículo, puede ser un detonante de una sublevación de la gente otra vez, como el 11 de julio. Puede pasar. Aquí cualquier cosa puede pasar. Lo que viene es más hambre, según lo que tú me estás diciendo. Exacto. El hambre no cree en nada. El hambre no cree en nada. Y cuando hay hambre, aguántese. Un pueblo con hambre no hay ejército que lo pare. Bueno, ahí tienes al Assad, 55 años gobernando, y en 11 días terminó la dictadura. Por cierto, que en el avión de Assad no fue ni siquiera el primer ministro. Por si Marrero nos está escuchando, que sepa. Exacto. Que se preparen, porque ya vieron que los rusos no ayudan, en momentos difíciles no ayudan, porque no pueden. No pueden. Los rusos no pueden ahora mismo. Entonces, sí, ellos estaban empantanados en esa guerra, apoyándolos militarmente, participando con tropas. Imagínense en Cuba, que aquí no tienen nada. Todo es humo. Y con el humo no van a parar a nadie.
Y luego lo otro, Emilio, que también me parece importante, que una vez más se demuestra la falsedad del discurso de la dictadura. Vengan, inviertan, vengan, estén aquí, hagan negocios aquí. Eso es hasta que ellos les dé la gana. Después, de pronto, de un borrón, te eliminan todo y se quedan con todo. O sea, ha pasado una y otra vez y lo vemos de nuevo, ¿no? Y quienes repiten el discurso. En realidad, esa nunca ha sido la voluntad de ellos, la que vengan e inviertan los cubanos que viven en el exterior, ni siquiera. Y los cubanos lo saben bien. Los cubanos, de hecho, esta ola migratoria responde a eso. El exilio prefirió invertir en rescatar a sus familiares antes de invertir junto a ellos una MyPyme en Cuba. Y si vemos la cifra, ahí están. Más de 850,000 cubanos han ido en 3 años solo a los Estados Unidos. Solo a los Estados Unidos. ¿Cuántas MyPyme hay? 11,000. Eso no es nada comparado con 850,000 personas que se han ido del país. Tal cual. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a todos por la sintonía. No se olviden, por favor, suscribirse al canal de YouTube completamente gratis si quiere tener más análisis de la realidad cubana. Gracias, Emilio. Gracias, buenas noches. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Bentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Bentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Bentón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Bentón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.